duración aproximadamente de 45 minutos, ¿ya? Donde al final de estos 45 minutos vamos a dejar un espacio de 15 a 20 minutos para preguntas de todos y todos los participantes que estén hoy día acompañándonos. ¿Ya? Estas preguntas las vamos a recibir a través del chat y se las iremos transmitiendo al profesor Leonel Rojo en la medida que vayan apareciendo. Y bueno, y les rogamos que durante la exposición del profesor Leonel, por favor, mantengan sus micrófonos silenciados para no interrumpir la presentación mientras el profesor está hablando. Bueno, dejo con ustedes entonces al profesor Leonel Rojo para que comience su presentación de la clase magistral de hoy. Adelante, profesor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias al Departamento de Educación Continua. ¿Se escucha bien? Vamos a ver. ¿Se puede escuchar bien? Perfecto. Sí, se escucha. ¿Bien? Sí, Ya, bien. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que se escucha bien. Espero que podamos conversar. Más que todo, esto no tiene que ser un monólogo. Me gustaría que fuera una conversación y que pudiéramos ir hablando de distintas cosas. Este es un tópico que nos toca a todos. La verdad, estamos todos encerrados o con limitación de movimiento hace mucho tiempo. No vemos a los que queremos, no vemos a la gente que queremos ver. Estamos limitados y eso nos entristece, nos estresa, nos hace recurrir a toda nuestra fuerza y a nuestra capacidad de resiliencia. Y a partir de eso nosotros queremos tomarlo como una oportunidad para poder conversar y llevar adelante un diálogo en relación a qué oportunidad tienen los cannabinoides, qué es lo que está pasando con nosotros en esta pandemia y cómo podemos llevarla mejor. Y yo no escapo de eso, nadie escapa de eso, estamos todos con una cantidad de estrés impresionante. Queremos quizás compartir eso. Si me permiten, voy a intentar compartir pantalla para que podamos ver una presentación que tengo para ustedes. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí. Fantástico, gracias. Se ve. Buenísimo. Bueno, ahí está el título de esta presentación. Y antes de hablar de estrés y de ansiedad, me gustaría empezar por lo básico. Yo sé que no todos estamos en el mismo punto, no todos entendemos lo mismo por estrés, ansiedad, cannabinoides, confinamiento. Y entonces vamos a tratar de ponernos de acuerdo en algunos temas, tratar de tener un piso común para poder conversar de esto. Y ya luego ir relajando un poco el diálogo. Hay cosas que los que entienden de cannabinoides saben muy bien y los que entienden de ansiedad también. Pero como es una conversación, vamos a tratar de hacer un piso básico y luego tratar de hablar de esto, tratar de conversar. Bueno, lo primero es conversar un poco sobre estrés y ansiedad, sobre respuestas ansiosas, sobre qué está pasando con esto, sobre qué significa tener ansiedad, qué significa estar ansioso y cómo podemos lidiar con esto. Y con respecto a esto, a mí me gustaría citar a un autor que es el doctor Bruce T. Berry. Él es profesor de psiquiatría en la Universidad Northwestern University en Chicago. Y él, el profesor Perry, tiene un libro publicado muy interesante en relación a cómo el neurodesarrollo y la neuroadaptación nos permite lidiar con el estrés. Primero, él describe en su extensa investigación que existen dos tipos de estrés. El estrés que es predecible. Leonel, disculpa un momentito, que parece que no estamos escuchando muy bien, te escuchamos un poco entrecortado. No sé si es porque tienes el micrófono lejos o puede ser otro tipo de, A ver, de vamos a tratar de resolver ese problema del dispositivo. Puede ser que sea un tema del dispositivo. Vamos a tratar de resolverlo. Denme un segundito. Ya, muchas gracias. Sí, por supuesto. Dame un segundo. ¿Me pueden hablar? ¿Aló? Para saber si nos escuchamos, ¿me pueden volver a hablar? ¿Aló? Te escuchamos, pero cortado. Sí. Me escuchan cortado. Me escucha cortado, a ver. ¿Y ahora qué tal?
Ahora mejor. Ahí sí, Mejor. ¿Sí? ¿Mejor? mejor. Sí. Mejor. Bueno, me avisan si es que esto se corta. Se corta igual. Y todavía ¿Se corta igual? Sí, ¿El Leonel, lo que micrófono no, puesto? eso, hay que ver si tienes un A ver. micrófono o si va a usar audífonos con micrófono, eso arregla mucho. Los audífonos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando conecto compartir pantalla pasa esto, Sí, que se escucha un poco mal. Sí, tal cual. Entonces, quizás yo les puedo mandar la presentación al organizador y ellos la ven y me la pueden mostrar. Porque Sí, mi sí, dispositivo no hay problema. hace este ruido. Sí, yo creo que es mejor. No hay problema. claro, que la proyecten ellos y van cambiando las diapos. Sí, eso exactamente. Qué bueno tener un público tan participativo. Da gusto. Da gusto, cuando uno hace clase, nunca sabe si esto finalmente está escuchando o no. Ya vamos a dejar de compartir pantalla. Hay varios que hacemos clase, por eso estamos empáticos. Sí, muchas gracias. Vamos a mandarle todo lo que está pasando aquí. Profe, recuerde que se puede conectar de otro dispositivo igual y hablar por el otro y presentar por el teléfono. Me puedo conectar desde otro dispositivo, ya, pero ahí nos vamos a demorar un poquito. Ya, reenviar, se lo envío a Daniela. Daniela Leiva, ¿no? Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Perfecto. Ya, Daniela, está enviada la presentación. A ver si funciona. Vamos a ver. Daniela, ¿le llegó la presentación? Y estoy abriéndola para compartir la pantalla. Espérenme un Buenísimo. minuto. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. ¿Y se ve en grande o...? Sí, yo la veo muy bien. Grande, Ya. no Sí, se ve grande. Sí, se ve bien, Dani. Buenísimo. Gracias. Entonces, Ahora sí. bueno, pasemos ahora sí a la siguiente diapositiva. Ahí está muy bien. Ahí sí dice mucha gente. Fantástico. Entonces, antes de empezar, quisiera yo compartir con ustedes algo que a mí me ha llamado profundamente la atención, y son las investigaciones del doctor Bruce Perry. Él es un psiquiatra de Case Western University en Chicago, y él ha desarrollado una teoría muy interesante en relación a cómo respondemos nosotros al estrés, a la ansiedad. Y él dice que hay dos tipos de estrés, básicamente. Un estrés que es predecible y que es moderado y que nos ayuda a construir lo que llamamos resiliencia, que es la capacidad de responder al estrés. Y en los niños es más fácil de ejemplificar. Cuando un niño enfrenta un estrés, uno puede ponerle un estrés que él puede pasar, que él puede sobrellevar. Y cuando se da cuenta que lo puede sobrellevar, desarrolla la capacidad de resiliencia en relación a este estrés. Y es muy importante porque le permite desarrollar una serie de procesos cognitivos y neuroplásticos que le dan una capacidad de respuesta adecuada, sin perder lo que nosotros somos como esencia, que por ejemplo es nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de conectarnos cognitivamente en términos de
lo que es la corteza cerebral, y también de conectarnos emocionalmente. Entonces, cuando perdemos esta capacidad, es cuando ocurre el otro estrés, que está a la izquierda en la diapositiva, que es un estrés impredecible, que es severo y que es descontrolado, y que nos deja en una situación de vulnerabilidad. Y ahí es cuando se expresan todas nuestras conductas ansiosas, todas nuestras conductas de descontrol. Y ahí es donde todo lo que hemos aprendido antes no nos sirve. Y en esta pandemia es básicamente eso lo que ha pasado. Porque pasemos a la siguiente diapositiva. Especialmente los que somos papás, en esta pandemia, por ejemplo, hemos tenido que ser papás, hemos tenido que aprender a cocinar mientras estamos estudiando, aprender a ver el tema de la ropa, somos todo en una vez. Somos cuidadores, somos profesores, somos de todo al mismo tiempo. Y estamos confinados, estamos encerrados, podemos luchar con nunca, y por lo tanto es donde necesitamos estos recursos que debíamos haber cultivado antes, pero nadie había esperado una pandemia como esta. Nadie esperaba no ver nunca a sus hijos, por ejemplo, los que son trabajadores sanitarios, que tienen restricción, que no los pueden ver, que los ven poco. Nadie esperaba eso. Y por lo tanto, pasemos a la siguiente. Hemos trabajado de manera home office. Y antes, cuando íbamos a la universidad, nos veían así todos ordenados, y hoy día en nuestros home office nadie sabe cómo estamos, a veces estamos hechos un desastre, y finalmente no sabemos ni quiénes somos, solamente estamos tratando de sobrellevar y de cumplir lo del día a día. Y a todos nos ha pasado. A mí, de verdad que en este momento me toca lo que les digo, porque me está pasando, y así me siento, así me veo. Y eso ha tenido repercusiones de todo tipo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hemos tenido que cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pasar las vacaciones que pensábamos, perdimos todos los pasajes. Hemos estado viviendo detrás de los elementos de seguridad personal. Estamos todos hechos un desastre. Las mascarillas nos tienen la cara llena de espinillas. El confinamiento nos tiene con un nivel de estrés y ansiedad importante, y todo el tiempo que estamos afuera pasamos disfrazados de astronautas, y eso obviamente que nos pasa la cuenta. Pero el estrés no tiene por qué ser de alguna manera malo, no tiene por qué ser algo nocivo. ¿Cuándo se vuelve algo nocivo? Se vuelve algo nocivo cuando pasa nuestra capacidad de resiliencia. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y esta es otra idea del doctor Perry, de Bruce Perry, que él dice que si uno mira en el eje Y podría ver las respuestas que uno tiene al estrés. Una respuesta de calma, una respuesta de alarma, una respuesta de alerta, una respuesta de miedo o una respuesta terrorífica allá arriba. Y lo normal que podría responder cada individuo es que tiene una línea recta, en la cual, si uno mira en el eje X de este gráfico, la base del estrés es, bueno, ya está, no estoy estresado, todo está bien, tengo un nivel de calma y estoy en mi base. Pero, por ejemplo, me toca hacer una exposición para muchas personas a través de Zoom, y me estreso porque empiezo a ver qué digo y qué hablo, y tengo que hablar de un tema nuevo, y por lo tanto empieza mi nivel de estrés y me pongo en alarma, y luego me pongo en alerta, y empiezo a estudiar, y eso está bien, porque ese estrés me mantiene alerta y me mantiene funcionando. Sin embargo, si ese estrés pasa a hacerme sentir miedo, a hacerme sentir terror, estoy en un momento extremo. Y lo ideal sería que respondiéramos de una manera lineal a ese estrés. Pero, por ejemplo, si ustedes miran la curva de arriba, se pueden dar cuenta que hay personas que con un poco de estrés ya están con un grado de miedo importante. Esas personas tienen un estrés descontrolado. Y si miran la curva de abajo, pueden ver que a altos niveles de estrés hay personas que aún conservan la calma y se encuentran entre la calma y la alarma. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de personas? Bueno, la diferencia es que pertenecen a grupos de personas que han podido cambiar y han podido desarrollar cambios neuroplásticos en el cerebro,
que les permiten responder con calma al estrés. Y eso no es una cosa trivial, es una cosa muy importante, especialmente en momentos como este. No tenemos recursos, no tenemos entrenamiento. Así que ten cuidado. Sí, perdón. Parece que alguien quería decir algo. Ok, entonces... Creo que alguien se abrió el micrófono, tienen que... Sí, alguien, ojalá que no abran la cámara, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que dice el doctor Perry en su extensa investigación sobre el estrés es que hay varios tipos de personas. Digamos que hay 3 tipos en la realidad. Los que responden a un comportamiento normal, de distribución normal, y los que estamos en los extremos, que respondemos muy bien al estrés o respondemos muy mal al estrés. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a la siguiente diapositiva. El doctor Perry dice lo siguiente: nosotros, si pudiéramos medir la vulnerabilidad y la resiliencia, la vulnerabilidad es la condición donde a mí el estrés me mata, me produce un daño tan grande que soy vulnerable. Y la resiliencia es mi capacidad de responder de manera calmada, sopesada y tranquila al estrés. Y eso tiene una curva más o menos normal y por lo tanto hay pocas personas vulnerables y pocas personas relativamente resilientes. Es decir, pocas personas que son caóticas, que responden caóticas a un estrés incontrolable, y pocas personas que son muy calmas, muy predecibles y tienen la capacidad de manejar este estrés. Y todo el resto estamos ahí adentro. Y como dice la diapositiva, nuestra capacidad de demostrar resiliencia es maleable. Para mantener o para construir resiliencia hay que tener una estructura previa que nos permita predecir nuestra capacidad de responder al estrés. Y por eso es importante a los que tienen hijos ponerles desafíos. Desafíos que ellos puedan cumplir de a poco, para que puedan desarrollar esa capacidad de resiliencia y el estrés no los bloquee, no los lleve a un momento de la vida donde está todo fuera de control. A todos nos pasa, todos llegamos a un momento de la vida donde está todo fuera de control. Y nos enojamos con todo el mundo, y le gritamos a todo el mundo, y no sabemos qué hacer. En fin, entonces, esta teoría del doctor Perry es muy interesante porque nos permite explicar qué pasa con estos cambios neuroplásticos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona vulnerable al estrés y una persona resiliente al estrés? La siguiente. Entonces, por ejemplo, una persona resiliente tiene una estructura de la vida diaria en esta condición de pandemia. Y puede comer todos los días a la misma hora, escucha los medios de comunicación de una manera limitada, no está todo el día escuchando la tele y la radio y contaminándose con que hoy apareció esto y el COVID, y el COVID, y el COVID, y el COVID, y el aprovechamiento político del COVID, de que el color político aquí y el color político allá. No, es una persona que mantiene, a pesar de todo eso, 2 o 3 fuentes de información, y desde esas 2 o 3 fuentes fiables se nutre y toma decisiones y educa a su familia o se educa a sí mismo. Ayuda a otros. Puede dormir tranquilo, duerme 8 horas o procura dormir 8 horas. Tiene lo que se llama higiene del sueño, que es ocupar el espacio de dormir para poder estar tranquilo. Tiene una actitud positiva y dice, no, esto se va a resolver. Se va a resolver en algún momento y todos vamos a salir y en algún momento vamos a estar y la investigación científica está avanzando y la vacuna en algún momento va a salir y yo solamente tengo que cuidarme y avanzar. Claro, esa persona es resiliente y su ansiedad está controlada. Y según esta teoría del doctor Perry, esta persona desarrolló esa capacidad previamente. Sin embargo, tenemos otro tipo de persona, la siguiente diapositiva, que no tiene ninguna estructura, que come poco, en este estrés, en esta pandemia, en este momento, no sabe cómo hacerlo, no puede responder, tiene una alta dependencia de los medios de comunicación y está todo el día pegado a Internet, poniéndose un poquito ansioso o ansiosa en relación a lo que está diciendo la Internet. Está aislado emocionalmente, a veces está encerrado, no está pensando, no está comunicándose con nadie, no está aprovechando las redes sociales para poder tener una comunicación saludable con la familia, con los amigos o con la pareja. Tiene perturbaciones terribles del sueño, no duerme, y si tú hablas con ella, es una persona negativa, rumiando en relación a lo malo que puede pasar. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿qué pueden hacer los cannabinoides con esto?
hay una oportunidad para que los cannabinoides puedan intervenir en esto, en la capacidad de responder a este estrés o a la falta de capacidad de adaptación. Lo primero que hay que hacerse como pregunta es cuál es la diferencia entre todos estos tipos de personas, los que son resilientes, los que son vulnerables y los que estamos en el medio. Y la diferencia básica son cambios neuroplásticos que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Todo lo que hemos vivido hasta ahora nos ha preparado o no para responder a esta condición de estrés, y nuestra respuesta ansiosa depende de eso, básicamente. Si no tenemos esa reserva, si no tenemos la capacidad de responder, bueno, ahí es entonces cuando viene toda nuestra capacidad de responder, pero con la ayuda de sustancias químicas. Y hay una familia de sustancias químicas que se nos presenta en este momento como una posibilidad, que son los cannabinoides. Entonces la pregunta es, y vamos a la siguiente diapositiva, ¿hay alguna relación entre la cannabis, ansiedad y estrés? ¿Algo se puede hacer? ¿Qué es lo que dice la literatura? ¿Qué es lo que dice la farmacología y la ciencia? Bueno, como yo no sé si estamos todos en la misma página y si todos sabemos lo mismo, yo voy a empezar desde el principio. Y para eso voy a pedir que vamos a la siguiente diapositiva. La cannabis es una sustancia química que ha recibido la atención de muchas aristas del mundo científico. Hay una publicación de Nature describiendo cómo es el sistema endocannabinoide, y también de revistas de divulgación científica como National Geographic y el Times, y muchas otras. Todos los gobiernos se están preguntando si se considera o no la legalización, y si es prudente o no tenerla como un uso farmacéutico adecuado. Pero si uno mira la historia hacia atrás, uno se da cuenta que esta sustancia no es ni tan nueva. De hecho, vamos a la siguiente diapositiva, hay registros antiquísimos de farmacopeas chinas de más de 2.700 años de antigüedad que describen la materia médica china. Por ejemplo, este emperador, que era el emperador rojo, yo creo que debe haber sido el emperador verde, porque él es el que introdujo, es el padre de la medicina china, y describió los usos de cannabis para varias enfermedades. Y así también otros pensadores. Por ejemplo, vamos a la siguiente diapositiva. Jacques-Joseph Moreau, que es un francés, es un psiquiatra francés, que describió los efectos del hashish. Y él decía que le llamaba muchísimo la atención cómo los comportamientos maníacos, que estaban acompañados por sentimientos de gozo y de júbilo, se presentaban en aquellos individuos que nunca habían experimentado con el hashish, con marihuana. Y entre ellos habían célebres, por ejemplo, pensadores como Gautier, Alexander Dumas o el Balzac, gente que formaba parte de un círculo de pensadores que le permitieron a él tomar o estudiar los efectos de la cannabis en distintos contextos sociales. Y estoy hablando de un psiquiatra que por primera vez se planteó la idea de estudiar este tema, 1804-1884, o sea, hace bastante tiempo atrás. Entonces, bueno, esto en el tiempo ha evolucionado. Vamos a la siguiente diapositiva, y hoy día existen personas connotadas en este mundo, que me gustaría presentárselas. Por ejemplo, el doctor Rafael Mechoulam, todos sus postdocs y la gente de su laboratorio, como William Devine, el doctor Hanus y Shimon Ben Shabbat, que fueron responsables, la siguiente, de descubrir las moléculas que hoy día nosotros le vamos a poner atención. Por ejemplo, en 1964, el profesor Mechoulam descubrió el THC. Y ustedes, si quieren verlo, probablemente los que ya están familiarizados con este tema, conocen el reportaje de Scientist, que está disponible en YouTube, lo pueden ver. Y es un reportaje muy interesante sobre cómo Mechoulam llegó a descubrir el THC, que fue contra todo, contra viento y marea, tratando de romper la historia, como lo hacen la mayoría de los científicos. Y a su vez, los miembros de su laboratorio descubrieron lo que al lado dice anandamida, que es una sustancia que hace exactamente lo mismo que el THC, pero que nosotros sintetizamos, que nosotros producimos, o sea, es el ligando endógeno de los receptores THC. Y al lado está el 2-araquinoil-glicerol, que es 2-AG, descubierto por Shimon Ben Shabbat, también un discípulo de la escuela del doctor Mechoulam,
que es el otro agonista endógeno, o sea, es la otra molécula cannabinoide o cannabinoid-like que nosotros sintetizamos. Y esta historia es muy interesante porque si ustedes se fijan, anandamida es una amida. Si uno mira la química de esa molécula, es una amida, un doble enlace, un nitrógeno y un oxígeno, pero dice ananda. Ananda, que es felicidad máxima, amida. O sea, es una amida que debería ser la fuente de la felicidad máxima. Una cosa muy interesante, que ellos pensaron que debía ser el nombre de este compuesto químico. Bueno, este tema, a pesar de ser tan interesante en términos científicos, ha sufrido muchas prohibiciones y muchas contrariedades desde la ciencia y desde la política. Y es así como vamos a la siguiente diapositiva. La farmacopea de los Estados Unidos tenía a la cannabis como una droga hasta el año 1930, más o menos, mediados de 1930. ¿Sí? La siguiente. Y lo que hubo en el 1930 es una prohibición de la cannabis, y por lo tanto eso no se podía usar hasta el 2013, hasta el 2013, en la cual la cannabis volvió a ser parte de la farmacopea de Estados Unidos y se pudo usar con fines terapéuticos. Porque como cualquier sustancia química tiene riesgos, contraindicaciones, efectos secundarios, interacciones y alguna utilidad terapéutica. Pero para que tenga utilidad terapéutica, la sociedad nos tenemos que imponer la necesidad de hacer investigación y poder perderle el miedo y decir, bueno, vamos a investigarla, vamos a usarla con responsabilidad y vamos a entender qué nos ofrece en términos terapéuticos. Eso creo que es muy importante entenderlo. Siguiendo la siguiente diapositiva, y en este mundo, bueno, es importante identificar a un grupo de personas. Yo diría que uno de los más connotados es el doctor Ethan Russo, que es un neurólogo de Estados Unidos, muy connotado, y él dice básicamente en muchas de sus publicaciones que hay una deficiencia de endocannabinoides, es decir, la gente se enferma de migraña, de fibromialgia, de colon irritable y de otras enfermedades porque tiene un problema de endocannabinoides, es decir, de los cannabinoides que había descubierto el equipo de Meshulam, 2-AG y anandamida. A los que le faltan esos cannabinoides son más propensos a enfermarse de algunas enfermedades. Y eso dio paso a una serie de investigaciones. Lo que les voy a mostrar a continuación es el gráfico de una farmacéutica nuestra de la Universidad de Santiago, se llama Catalina Villalobos, y ella hizo una recopilación de esto. Por ejemplo, buscó desde el año 1990 hasta el año 2019 cuántas publicaciones se habían generado en relación al CBD, que es un cannabinoide de la marihuana, y delta 9-THC, que están allí CBD en azul y THC en rojo. Se dio cuenta que hay una gran cantidad de publicaciones científicas y que cada año se generan más publicaciones científicas en relación a este tema. Es decir, no era tan equivocada la teoría de Ethan Russo y tampoco la escuela de Meshulam en decir tenemos que mirar a los cannabinoides exógenos, o sea, a los cannabinoides de cannabis sativa, de marihuana, como una fuente de sustancias químicas terapéuticas. Y en este caso los descriptores de la búsqueda fueron dolor, cannabinoides y clinical trials. Nada más. Y estos ensayos clínicos, bueno, vamos a la siguiente, revelan un poco el uso de ciertas moléculas. Yo aquí les presento los que son exógenos, o sea, se llaman cannabinoides exógenos porque vienen desde afuera, no vienen del organismo. THC, cannabidiol, delta 8 THC, delta 9 THC y cannabinol. ¿Por qué se llaman cannabinoides exógenos? Porque son moléculas que vienen de fuera del organismo. Son agonistas de receptores de cannabinoides, pero vienen desde afuera. También existen, los cannabinoides endógenos. Vamos a salir de aquí. Ya. También existen los cannabinoides endógenos, que vienen desde dentro. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Estos son otra vez los naturales. Vamos a la siguiente. Estos son los endógenos. Los endógenos son moléculas que vienen del organismo y que actúan sobre receptores de cannabinoides. Y ustedes pueden darse cuenta que tienen múltiples estructuras, pero para los que conocen un poquito la biología, van a rápidamente relacionar esto con mediadores de la inflamación. Porque todos vienen de alguna manera de fosfolípidos de membrana, es decir, estaban originalmente en las membranas plasmáticas y por alguna reacción química de biotransformación llegaron a formar parte de una cadena de mensajeros que llevan información dentro de la célula para que se produzcan ciertos cambios en la célula. Es decir,
el cuerpo sintetiza estas moléculas con la finalidad de que tengan una acción farmacológica, que es múltiple, es variada, y en la gran mayoría de los casos todavía es desconocida. La siguiente. Y lo que hemos hecho en el mundo científico es desarrollar similitudes o similares en relación a esto. Entonces, vamos a la siguiente. Existen moléculas sintéticas que son completamente fabricadas en laboratorio, que son capaces de estimular o hacer exactamente lo mismo que los cannabinoides endógenos. Y esas moléculas sintéticas, vamos a la siguiente, actúan sobre receptores de membrana, es decir, actúan en la sinapsis de una neurona con otra, estimulando a los receptores de cannabinoides. Lo que se sabe es que, vamos a la siguiente, existen al menos dos tipos de receptores. El receptor CB1, que es un receptor que está en el cerebro principalmente, y el receptor CB2, que es un receptor periférico, que se encuentra principalmente fuera del cerebro, es decir, en muchos órganos distintos del sistema nervioso central. ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos a seguir. Ya. Escucho como un ruido, me imagino que alguien estará hablando. Abrieron un micrófono. Abrieron un micrófono. Sí. Andrea tiene una pregunta en el chat. Sí, Dice, podemos contestar. Dice, ¿dónde se producen los cannabinoides endógenos? Se producen dentro de la célula. La célula tiene la capacidad, células de defensa, células neuronales, de producir estos endocannabinoides. Pueden ser células, por ejemplo, linfocitos, pueden ser macrófagos, pueden ser células epiteliales, pueden ser neuronas. Es decir, cada parénquima, cada tejido tiene la capacidad de producirlas. ¿Por qué? Porque vienen de un componente de la célula, que es la membrana celular, arriba. Ya vamos a ver algo de eso en un momento. Bueno, y quizás para ponerse un poquito más técnico en relación a esto, es importante decir que, vamos a la siguiente diapositiva, estos cannabinoides se sabe que si uno mira la neurona, tienen receptores donde se unen. Ahí ustedes ven que esta neurona tiene un receptor que es como un resorte que está pegado en la membrana que se llama CB1 y también CB2 y se unen ahí, ¿ok? Y dice aquí alguien, ¿la acción de los endocannabinoides es cercana a su origen? Muy buena pregunta, sí, es cercana a donde se generan. La vida media de los cannabinoides es relativamente corta y además hay enzimas que los degradan, ¿ok? Entonces ya vamos a ver eso más adelante. Los endocannabinoides, los cannabinoides exógenos no, los cannabinoides exógenos tienen vidas medias muy largas. Ustedes pueden encontrar hasta 70 y algo, 72, 75 horas, cannabinoides que vienen desde afuera. En cambio, los endógenos tienen vidas medias un poco más cortas. Siguiente. Bueno, esto es una sinapsis en donde se muestra la síntesis, para los que preguntaron. Los cannabinoides se sintetizan. Si ustedes miran abajo, esta sinapsis se van a dar cuenta que hay una vesícula, y en esa vesícula la neurona está sintetizando cannabinoides que después lleva hacia afuera y por lo tanto secreta y son parte de los mensajeros de las neuronas contiguas. Es decir, la neurona presináptica sintetiza estos mediadores, estimula neuronas postsinápticas y se produce una neurotransmisión. La siguiente. ¿Cómo ocurre esta neurotransmisión? Bueno, a través de distintos receptores. Hoy día se están estudiando cada vez más, pero yo les traigo aquí tres. El receptor CB1, el receptor CB2, y un receptor del cual se sabe bastante menos, que se llama TRBP1, que es un canal iónico, ligando dependiente, que está comprometido en la respuesta a inflamación, a dolor, a temperatura. Es un receptor bastante antiguo, bastante ancestral en la evolución. Incluso organismos menos evolucionados, por decirlo de alguna manera, que nosotros, tienen este tipo de receptores. Es decir, los cannabinoides estaban comprometidos en respuestas muy básicas de los organismos. Ahora, para resumir un poquitito, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los receptores que uno tendría que ponerle atención? Aparte de los que ya les he presentado. Algunos que son menos conocidos, por ejemplo, GPR55, que es un receptor también metabotrópico que está en el cerebro y que tiene que ver con el control del dolor. TRP1, que ya les dije que es un canal iónico y que está involucrado en el control de la temperatura, es decir, nos ayuda a sensar la temperatura.
con la ingesta de CBD. Vamos a ver eso después. Alguien dejó una pregunta ahí en el chat. Y también los receptores PPR que están relacionados con el metabolismo de los lípidos. Si ustedes se fijan, todos estos receptores son estimulados por distintos agonistas como CBD, CBG y agonistas endógenos del sistema endocannabinoides. ¿Ok? Entonces, solamente para resumir, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos ahí arriba cannabinoides endógenos a mano izquierda, cannabinoides exógenos en el medio, y en la mano derecha, inhibidores de estos receptores. Es decir, nosotros podemos estimular los receptores de cannabinoides desde afuera, desde adentro, y ahora los podemos bloquear. ¿Ok? Con agonistas sintéticos. De hecho, hay un agonista bloqueador de cannabinoides, del receptor de cannabinoides, que se usó para controlar el apetito. Porque se sabe, por ejemplo, que la estimulación de los receptores de cannabinoides produce aumento del apetito, y por lo tanto se intentó controlar el apetito bloqueando estos receptores, pero sucedió algo muy curioso, y es que las personas se suicidaban. Se suicidaban producto del uso de este bloqueador de endocannabinoides. Es decir, parece ser que bloquear el sistema endocannabinoides nos produce una tristeza tremenda y de alguna manera ya no queremos ni estar vivos. Y es una cosa bastante interesante porque algo de razón tenía el grupo de Meshulam cuando dijo, mira, esta amida es la anandamida, es la amida de la felicidad extrema. Y un hecho clínico probatorio muy interesante es que el bloqueo de receptores de cannabinoides para evitar la hiperfagia, para evitar el sobrepeso por mucha ingesta calórica, tuvo que ser eliminado. Es decir, el fármaco que bloqueaba receptores de endocannabinoides se fue sacado del mercado porque producía una cantidad de suicidios importante. Entonces, bueno, vamos a la siguiente para no seguir demorándonos. Esto ya lo vamos a pasar porque lo hemos conversado. Es la siguiente también, ya lo repetimos. Esto es para que ustedes vean que esto es un sistema más complejo e integrado. O sea, es un sistema de receptores, pero que estos receptores tienen agonistas químicos muy complejos que parten de mediadores de tipo lipídico, son sintetizados por enzimas de distintos tipos, NAPE, PLD, y DAG-GL y DAG-GL-beta, que dan como resultado anandamida por el lado izquierdo y 2-AG por el lado derecho. Y luego, anandamida y 2-AG no están todo el tiempo funcionando. En algún momento se acaba su efecto porque una enzima que se llama FAH los hidroliza, es decir, esta felicidad extrema no dura todo el tiempo porque el mismo cuerpo se encarga de hidrolizar y eliminar estos agonistas. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque el efecto del endocannabinoide es muy corto, dura poco, ¿ok? Y solamente responde a estímulos. No es como que nosotros tengamos un nivel elevado de endocannabinoides todo el tiempo. Los endocannabinoides se sintetizan a requerimiento. En algún momento, algo tiene que pasar para que nosotros sinteticemos y activemos nuestro sistema de endocannabinoides. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros lo activemos? Bueno, dolor, cambios de temperatura o alteraciones del metabolismo de los lípidos. ¿Ok? Vamos a la siguiente. La siguiente, esta ya la mostramos. ¿Cuándo entonces se podría activar este sistema? ¿En qué momento? Bueno, cuando hay un daño por glutamato, por ejemplo, o en el hipocampo, el sistema límbico, cuando estamos en deprivación de comida, cuando pasa alguna situación desagradable, de repente nos viene un recuerdo terrible de algo que no queremos vivir, o que vivimos en el pasado y que nos marcó, entonces en ese momento empieza a funcionar nuestro sistema endocannabinoide para poder ayudarnos a lidiar con eso. O después, por ejemplo, de un estímulo doloroso, o en el caso de los stroke, que es el infarto cerebral, también se ha descubierto que hay un aumento de la anandamida y también de 2-AG. Es decir, en todos los casos en que el sistema, nuestro sistema, se ve desafiado por una anoxa, por un estímulo, por un daño, es que activamos nuestros sistemas de endocannabinoides. Eso es lo que nos dice la biología. Vamos a la siguiente. ¿Cuál sería entonces el racionalidad? ¿Por qué se piensa que pasa eso? Bueno, se piensa que los endocannabinoides podrían ayudarnos a minimizar el estrés, por ejemplo, cuando estamos sin comer, por inhibición por hambruna o por ayuno, y o inhibir nuestras señales orexígenas, o por ejemplo suprimir los recuerdos dolorosos,
o incrementar nuestra analgesia a nivel central si es que estamos sufriendo dolor de alguna manera muy importante. Ahora, entonces vamos a lo que nos convoca, por ejemplo. ¿Qué es lo que se sabe de la respuesta a ansiedad? Nosotros dijimos que la respuesta ansiosa es una respuesta a una noxa, a un desafío al cual no podemos responder, porque no tenemos reserva. Entonces, al respecto se han hecho muchos estudios preclínicos, muchísimos, y lo que se ha descubierto es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí les presento el resultado de un estudio clínico muy interesante que convocó y resumió muchísimos estudios que se habían hecho con pacientes. Por ejemplo, uno de ellos tomó 9 estudios que en total tenían 20.000 pacientes más o menos. ¿Y qué concluyó? Concluyó, por ejemplo, que no hay una asociación entre el uso de cannabis, UC, yo lo voy a abreviar así para más adelante, y síntomas de ansiedad. Que esto es súper interesante porque lo que se ha estado viendo después del descubrimiento del polimorfismo de la enzima de la monoaminoxidasa, en un paper de Caspi del año 2006, que decía que los polimórficos a monoaminoxidasa manifestaban síntomas psicóticos y les daba una ansiedad terrible y una sensación de crisis de pánico, les venía la pálida mal. Entonces, en los estudios de corte, con miles de pacientes, finalmente dieron como resultado que el uso de cannabis no estaba relacionado directamente con la ansiedad. Es decir, no había una base científica, estadísticamente significativa, para decir que la cannabis podía producir ansiedad. Otros 2 estudios, con menos pacientes, tampoco encontraron relación entre la ansiedad generalizada y el uso de endocannabinoides. Yo les cito el paper ahí por si lo quieren ver. Es decir, como primera cosa, todavía no es posible decir, con evidencia clínica, que el uso de cannabis puede producir ansiedad. ¿Qué puede decirse? Y sí con algún grado de evidencia, y es que algunas personas que son polimórficas para ciertas enzimas, es decir, que tienen una marca genética en alguna enzima, por ejemplo, acá en una enzima quinasa. A ver, dice alguien, dice, ¿existe un documento que avale que la cannabis disminuye la ansiedad? Ahí vamos para eso más adelante. Lo que sí se ha documentado es que algunos pacientes que tienen un polimorfismo particular sí tienen síntomas psicóticos o hacen lo que los psiquiatras llaman el primer brote psicótico cuando consumen marihuana. Sí, eso sí está documentado. Y por eso es muy importante que los usuarios naive conozcan esto, porque está documentado y hasta ahora se conocen un par de polimorfismos, o sea, un par de marcas genéticas, que sí predisponen a algunas personas a hacer brotes psicóticos cuando consumen cannabis. Para los que no saben, brote psicótico es un conjunto de síntomas de la esquizofrénica. La esquizofrénica tiene síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas cognitivos. Los positivos son todos por defecto. Perdón, los positivos son todos por exceso y los negativos son todos por defecto. Y lo que suele ocurrir es que con cannabis se gatillan los síntomas positivos. ¿Cuáles son los positivos? Bueno, paranoia, alucinaciones, sensaciones de persecución, etc. Agitación. Se llaman síntomas positivos no porque sean buenos, sino porque se dan por exceso de. Y es lo que suele pasar bastante con aquellos pacientes polimórficos cuando consumen cannabis. Vamos a la siguiente diapositiva. Otra cosa que se estudió también es que no se encontró ninguna relación entre trastorno de pánico en la población general, no en los pacientes polimórficos. Alguien pregunta por el polimorfismo chileno, no está caracterizado, y esto es una respuesta interesante, creo yo, al menos desde que yo lo conozca, puede que algún grupo lo haya caracterizado, pero sería muy interesante saberlo. No hubo relación entre uso de cannabis, UC es uso de cannabis, y trastorno de pánico. Eso es lo que dice la evidencia de estudios con una corte más o menos importante. Tampoco relación entre el uso de cannabis y ansiedad social, ansiedad generalizada, ni trastorno de pánico. Es decir, para la aprobación general, todavía no está fuertemente documentado que esta sustancia, esta mezcla de sustancias, porque los extractos de cannabis son la mezcla de muchos cannabinoides, puedan producir trastornos de pánico o ansiedad. Y hay un par de estudios que sí dicen que en la adolescencia, que desde la adolescencia a la adultez, algo puede pasar. Pero estas tendencias todavía no son estadísticamente significativas, ¿ok? Entonces, por ahí, lo que podemos decir con certeza es que, aun cuando hay mucha documentación en relación a que la cannabis produce ansiedad o puede producir algún otro síntoma psicótico, en el grueso de la población, ese efecto no es estadísticamente significativo
y por lo tanto a los que habría que ponerle ojo son aquellos pacientes que son polimórficos para ciertas enzimas y por lo tanto se encuentran en riesgo de padecer ansiedad. Y también, que es menos atendido, es mirar la concentración de cannabinoides que tiene cada formulación. No todas son iguales, como sabemos, y tienen distintas concentraciones de cannabinoides. Hay gente que dice cannabinoides y terpenos, que es un error, porque los cannabinoides también son terpenoides, es decir, habría que decir entonces cannabinoides y otros terpenos más pequeños como el limoneno, el mirceno, ¿ok? Y vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que se sabe de lo preclínico? Por ejemplo, se han hecho estudios con THC o agonistas del receptor CD1 o inhibidores de la FAA, ¿se acuerdan? De la enzima que degrada los cannabinoides. Y se ha visto que tiene un efecto bifásico, me van a perdonar, me comí una letra. ¿Qué significa eso? Que bajas dosis son ansiolíticas y altas dosis son angiogénicas, con THC. Es decir, es un tema de dosis. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Entonces, para probar esto se hicieron ensayos, pero no con THC, sino que con CBD. Y este es un ensayo doble ciego, controlado, muy interesante, con un test que se llama Stimulated Public Speaking Test. ¿Y qué es lo que hace este test? Bueno, pone a una persona a hablar, le dicen, por ejemplo, mire, usted va a hablar del Transantiago, y tiene 4 minutos para hablar del Transantiago en Ñuñoa, y lo tiene que decir a 100 personas que van a estar escuchándolo, y nosotros lo vamos a grabar. Y entonces a esas personas se le dio 300 miligramos de CBD y luego se les dio 150 y 600. A los que se les dio 300 miligramos, el test dio cuenta de una disminución de la ansiedad en el discurso. ¿Y eso cómo se mide? Con lo que está en rojo ahí abajo. Por ejemplo, Visual Analog Mood Scale, que son escalas, o Negative Self-Statement Scale, o Blood Pressure, Heart Rate, and Skin Conductance. O sea, se le midió la presión, la frecuencia cardíaca, la conductividad en la piel, y otros indicadores. Es una batería completa de test para saber si cuando van a hablar se ponen nerviosos o no y se ponen ansiosos o no. ¿Cuál es la conclusión de eso? Que con 300 miligramos de CBD sí se controla la ansiedad antes de un discurso público, pero con 150 no y con 600 tampoco. Es decir, es un tema de dosis. Vamos a la siguiente. Este es otro ensayo muy interesante, doble ciego, con 40 voluntarios. Se le hizo el mismo test, o sea, se les pidió hablar en público de un tópico que no conocían muy bien y lógicamente que se iban a poner nerviosos. Se le dio una dosis de 300 miligramos y se vio que si uno compara CBD, isapirona y diazepam, el CBD 300 miligramos disminuye la ansiedad, pero con posterioridad al discurso, o sea, después de haber hecho el discurso. Y la isapirona disminuye bastante la ansiedad y diazepam no disminuye tanto la ansiedad, pero sí produce mucho sueño. Me van a disculpar abajo que me comí una H, dice se sospecha entonces que podría CBD tener efectos transitorios en el control del pánico escénico, pero todavía hay que tener algo de evidencia un poquito más sustantiva para eso. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se hacen estos estudios? Bueno, aquí ustedes ven un gráfico en donde en azul está CBD, en rojo está un placebo y en negro está un control. Y lo que ustedes están mirando ahí es un puntaje de ansiedad en un test de estos que uno habla en público. Entonces lo que se encontró es que, bueno, el CBD al parecer logra calmar los parámetros de ansiedad para esta intervención pública que uno puede hacer. Por ejemplo, yo hoy día podía haber tomado 300 miligramos de CBD porque sabía que me iba a enfrentar a una audiencia numerosa hablando de un tópico en el cual quizás no había hablado antes en público. Y entonces podía haber hecho eso. Obviamente que no es una sustancia controlada, no está permitida como medicamento. Alguien pregunta, ¿tienen voluntarios con control? Sí. No sé si alcancé a leer bien la pregunta, pero en este estudio se descartaron, había un criterio de exclusión, que son todas las personas con diagnóstico previo de trastornos de ansiedad, ¿ok? Para poder tener un estudio más limpio. Ustedes saben cómo son todos los estudios clínicos, que tienen criterios de inclusión y exclusión. Y por lo tanto aquí había que excluir a los pacientes o voluntarios que tuvieran antecedentes previos de ansiedad para poder tener un estudio un poco más limpio, porque se trata de voluntarios sanos que están consumiendo CBD. Vamos a la siguiente. Y esta es la última diapositiva que les quiero mostrar y compartir con ustedes hoy día. Esto es en el lado izquierdo, ustedes pueden ver ansiedad derechamente con CBD, placebo y voluntarios que son los controles para un test
de discurso público hablado de un tópico que no saben muy bien de qué se trata. Y la ansiedad es muy alta en el placebo, o sea, es la más alta. CBD es un poquitito más baja y obviamente que los controles no tienen ninguna ansiedad, ¿ok? Si ustedes miran el gráfico de abajo es sedación y se ve que el placebo tiene un porcentaje importante de sedación, lo cual es curioso. Pero la sedación entre los individuos sanos y el CBD, aunque es estadísticamente significativa, es más baja. ¿Qué quiere decir eso? Que algo de sedación podría producir el CBD en cuanto a controlar esta ansiedad que produce enfrentarse a unas personas públicamente para hablar de algo. Y otra cosa que es súper importante es el tema cognitivo. Hay alguien que preguntó algo y vamos a abrir el tema de preguntas después, ¿ya? Porque no alcancé a leerla. El cognitive impairment es la disfunción cognitiva, cualquiera de las esferas cognitivas. Las funciones cognitivas son varias, pero funciones ejecutivas, razonamiento, etc. Memoria a corto plazo, etc. Hay una larga lista. En dependencia de qué test uno utilice. Pero, ¿qué es lo que se vio? Que las funciones cognitivas, cuando uno usaba el placebo, estaban bastante arriba. Es decir, pareciera ser que la capacidad de alerta está aumentada, pero usando cannabis, usando en este caso cannabis, CBD, que es cannabidiol, uno de los agonistas exógenos naturales, pero puro, en polvo, 90% pureza, disminuye nuestras capacidades cognitivas. Y eso es muy importante, porque hay que tenerlo en cuenta. Lo que además disminuye es el disconforto, o sea, la sensación de incomodidad de hablar en público, que también disminuye con CBD, y por lo tanto, algo hay de eso. O sea, estos son un poco los estudios que hay, pero es súper importante seguir averiguando porque podría ser que en algún momento, como existen en otras latitudes, preparados con mucho CBD, pudieran tener un efecto interesante en el control de la ansiedad, manejando la dosis. Parece ser que hoy día hay un tema de dosis que es muy importante porque me permitiría establecer un rango para poder proponer esto como una alternativa terapéutica o preventiva del control de la ansiedad. Y eso es todo. La siguiente diapositiva. Les doy las gracias por haberme escuchado. No sé si me extendí o no, pero es lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Gracias, Leonel, por tu presentación. Vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas con todos los comentarios que nos han ido dejando acá en el chat. Bueno, había una persona que en un momento cuando hablaste de la ansiedad y el suicidio, quería aclarar si se generaba la ansiedad y por eso el suicidio o iba un poco más allá. Perdón, no fui ya. ¿Qué decía la ansiedad respecto al suicidio? Sí, es que justo en el momento que estabas hablando de eso, dice, Bueno, disculpe maestro, ¿se generaba ansiedad por eso el suicidio o iba más allá? mira, yo no soy psiquiatra, mal me podría referir a las causas de suicidio, pero creo que el suicidio es un componente bastante más complejo, que tiene que ver con otros síntomas relacionados más con la depresión que con la ansiedad. Y respecto de eso, yo no aconsejaría nunca el uso de derivados de cannabinoides, para nada. La siguiente pregunta, ¿hay manera natural, sin medicamentos, de bloquear los receptores? Si es que ya le diste respuesta, pasamos a la siguiente. Naturales de bloquear los receptores, no que yo conozca. Sí hay sintéticas. Y había quedado pendiente, creo, si existen documentos que avalen que la cannabis disminuye la ansiedad. Lo que les acabo de presentar son, mira, hay mucha evidencia preclínica que yo no quise traer a colación porque es abundante, pero los modelos preclínicos son animales que uno estresa en el laboratorio. Por ejemplo, los inmoviliza, los pone en una jaula y los deja ahí mucho tiempo y luego mide algunas respuestas de estrés o los somete a baja temperatura, al frío extremo, y el animal se estresa y otra vez uno mide respuestas de estrés, etc. Hay una serie de formas de estresar animales en el laboratorio. En eso hay amplia evidencia que CBD podría producir un control de la ansiedad. Por esos estudios preclínicos es que se han diseñado estudios clínicos respecto de eso, que han intentado probar que hay una respuesta clínica verificable en CBD para el control de la ansiedad. Pero todavía la evidencia clínica es poca y ciertamente que se necesita un poco más de evidencia clínica.
Gracias, Leonel. La siguiente pregunta dice, ¿qué porcentaje de la población mundial y chilena es polimorfismo genético? Es polimórfica para... No, mira, yo no lo sé, me lo he planteado, lo he conversado con personas también que se dedican al tema y no está, a mi modo de ver, documentado todavía. Lo cual sería muy interesante, no sé si a la industria farmacéutica canábica le importe, pero sí sería bueno saber, por ejemplo, si un usuario naive va a tener crisis de pánico o síntomas psicóticos en su primer encuentro con cannabis. Y eso de alguna manera se podría predecir para los que sí son polimórficos, por lo menos para la monoaminoxidasa y para una quinasa que es AKT1. Y un poco relacionado con ese mismo tema, nos preguntan si los brotes psicóticos se relacionan con el desarrollo de alguna enfermedad mental o directamente con el consumo de cannabis. Bueno, de nuevo, yo no soy psiquiatra, entonces podría hablarte poco de eso, pero lo que se sabe de eso es que la esquizofrenia es una enfermedad de neurodesarrollo que se produce más o menos en el 1 al 2% en todas las poblaciones del mundo. Y es una enfermedad muy compleja, de un diagnóstico muy difícil, para la cual no existen marcadores genéticos específicos todavía. De hecho, los marcadores clínicos están en duda, porque se basan en la presencia de síntomas clínicos verificables, síntomas negativos, que son la anedonia, algo parecido a la depresión, el aislamiento, la falta de atención, la higiene, o positivos, que son la paranoia, la excitación, las alucinaciones, y algunos síntomas cognitivos, pero a los cuales se les presta poca atención. Entonces, sin duda que hay algo de genética en eso, pero todavía en Chile eso no se usa como un marcador clínico. La gran mayoría de los marcadores clínicos son encuestas o cuestionarios o evaluaciones. En este momento el grupo del doctor Pablo Gaspar en la Universidad de Chile está desarrollando varios indicadores electrofisiológicos o electroencefalográficos para poder discriminar pacientes de alto riesgo que no han debutado con su brote psicótico. Y en eso yo creo que hay una oportunidad interesante en el prodromo de esta enfermedad, que sería muy interesante pillarla en el prodromo, porque si por ejemplo alguien es de alto riesgo psicótico, y probablemente tiene un síndrome subclínico que no fue diagnosticado, y de repente se le ocurre fumar marihuana y hace su primer brote psicótico, eso lo podíamos haber evitado antes, conociendo que es una población de alto riesgo. Perfecto. Dice, si existe alguna relación entre el consumo de cannabis y alguna posible disminución de la activación de los endocannabinoides. Una relación entre la... Disminución de la activación de los endocannabinoides y el una consumo disminución de de la cannabis. con el consumo de cannabis. No que yo sepa, pero podría ser. ¿Hay exámenes para saber si se tiene polimorfismo? Claro que sí. Uno podría eventualmente saber si es polimórfico a través de un examen genético. Dice, ¿cómo es el consumo de ese CBD? ¿Influye la forma de consumirlo? Sí, claro que sí. Bueno, hay el consumo oral, el consumo que más se podría utilizar porque es cómodo, pero pasa mucho más tiempo hasta que ejerce efecto. Todas las cosas que entran por la boca y llegan a la sangre pasan a algo que se llama efecto primer paso, que es las transformaciones químicas que se producen en el intestino, en las... Se muteó. Sí, no se escucha. Es lo que más rápido ejerce su efecto. Perdón, Leonel, pero perdimos la respuesta porque justo se cortó. Sí, no, lo que te decía es que sí, hay diferencias en lo que entra por la boca, tiene una disminución en el tiempo en que ejerce su efecto, y lo que se inhala tiene una disponibilidad inmediata en la sangre. Perfecto. El problema de eso es que fumar produce otros problemas y por lo tanto hay una serie de tecnologías de vaporizadores y dispositivos que transforman los cannabinoides en sustancias un poquitito más volátiles para poder inhalarlo. Y en eso hay harta tecnología, pero de nuevo, hay pocos estudios clínicos.
Ujú. Tenemos acá otra pregunta que dice, cuando se habla de desarrollo de brotes psicóticos en polimorfismos de la MAO, ¿hay estudios sobre déficit o polimorfismo de la DAO y síntomas positivos? Deberían haber, sí, me parece mucho que sí. De la edad por lo menos hay, que el transportador de dopamina, pero si se está relacionando con dopamina, no sería extraño que estuvieran, porque la dopamina es un componente importante del brote psicótico. Ujú. Dice, las herramientas de inteligencia artificial para la transformación, no, perdón. Creo que a alguien se le copió algo que estaba ahí mandando de información. ¿Cómo se relaciona el CBD con el THC frente a la ansiedad? He leído que estos cannabinoides deben estar presentes en conjunto con proporciones bien claras, CBD bajo, THC alto, para tratar diferentes complicaciones. Sí, bueno, se piensa que el THC alto tiene un efecto promotor de la ansiedad y el THC bajo tiene un efecto distinto, quizás disminuidor o no potenciador de la ansiedad. Lo que se ha estudiado es que CBD, según los datos que hemos conversado, estaría disminuyendo algunos tipos de ansiedad. Uh-huh. Dice, ¿hay evidencia que el CBD o THC produzca depresión? No hay una evidencia sustantiva que el CBD produzca depresión. Hay algunos estudios pequeños, pero no son, diría yo, significativos desde el punto de vista clínico. Uh-huh. Dice acá, en el caso de las personas que desarrollan cuadros psicóticos al momento de consumir cannabis, como el caso de las personas con el polimorfismo, ¿qué tipo de señalización ocurre? ¿Qué neurotransmisores son liberados? ¿Y en qué parte del cerebro se desarrolla esa actividad? Y además, si eso puede llegar a ocurrir en cualquier persona al consumir grandes cantidades o solo en personas susceptibles. Es difícil la pregunta porque la esquizofrenia es una enfermedad que abarca muchas zonas del cerebro, sistema límbico principalmente, algunas zonas de la corteza cerebral, y por lo tanto es difícil responder hacia dónde va a ir la dopamina. Y hoy día sabemos que no solamente es dopamina, es serotonina, es glutamato, principalmente eso. La hipótesis glutamatérgica hoy día ha cobrado una tremenda importancia en esquizofrenia. Entonces, no se trata solamente de la liberación de dopamina, sino de un pool de neurotransmisores. Y eso es re importante porque para controlar la esquizofrenia se utilizaban antagonistas dopaminérgicos que no lograban hacer bien el trabajo. De hecho, producían Parkinson y lograban controlar solamente los síntomas positivos, o sea, las alucinaciones, la paranoia, etc. Y aparecieron nuevos fármacos que controlan no solamente la dopamina, sino la serotonina, el glutamato y un montón de otros, que son multimecanísticos, por decirlo así, y lograron controlar mejor los síntomas psicóticos. Por lo tanto, no se trata solamente de dopamina y no se trata de un solo lugar en el cerebro. Gracias, Leonel. Dice, ¿la correlación entre obesidad y uso de cannabinoides sería dependiente de la dosis? Yo creo que sí, de todas maneras. Pero tú dices de agonistas cannabinoides, obviamente que va a mejorar el apetito. De hecho, se utilizó, no tiene que ver con esta conversación, puede ser motivo de otra conversación. Yo creo que lo vamos a hablar en el diplomado. En el diplomado vamos a hablar bastante de eso, en relación a usos clínicos. Y se utilizó un derivado de cannabinoide para promover el apetito en pacientes con VIH y SIDA, que tienen un problema nutricional. Los pacientes VIH-Sida en algún momento pierden mucho peso, mucho peso. Tienen un estado nutricional muy precario y se utilizó para mejorar el apetito en ellos. Es decir, el agonismo o la estimulación del sistema endocannabinoides produce aumento del apetito. Eso todo el mundo lo sabe. Y por lo tanto hay ahí una relación en el control del apetito, muy probablemente hipotalámico, es decir, del sistema nervioso central, que gobierna la cantidad de comida que uno consume
y desde ese punto de vista hay mucha evidencia que dice que el estimular los receptores centrales de cannabinoides produce un aumento del apetito. Nos preguntan también, Leonel, ¿de qué manera el diplomado aborda entonces todos los temas que pusiste y qué otras temáticas además va a incluir? Bueno, el diplomado parte de varios ángulos. El primer módulo es un módulo histórico para entender cómo mucha gente ha contribuido a esto, porque ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, de Fundación Daya, de Laboratorios NOP, de Chiron, de Spectrum Cannabis, que es la empresa Canopy, de SECAN, de los dispensarios que están disponibles, las asociaciones de consumidores, las personas que se agrupan para poder cultivar, porque no pueden cultivar en sus casas y por lo tanto se juntan en grupos de personas que cultivan. Y así, la sociedad se ha organizado en relación a este tema para poder utilizar esta sustancia. Entonces, en el primer módulo, lo que vamos a hacer es recorrer el panorama histórico de Chile. También está un poco lo que han hecho las universidades. Nuestra universidad tiene un rol importante en eso al hacer el primer curso universitario. Hoy día los estudiantes de farmacia de quinto año toman un curso sobre cannabinoides y medicina humana. Y por lo tanto hay toda una historia, no solamente escrita por nosotros, sino escrita por la Universidad de Valparaíso, Fundación Daya, empresas farmacéuticas, laboratorios no. Y el segundo ya empieza un poco con cómo funciona esto en distintos sistemas. ¿Qué hace el sistema endocannabinoide en el cerebro? ¿Qué hace en el intestino? ¿Qué hace en el sistema respiratorio? ¿Qué hace en el sistema inmune? Porque en todos esos órganos el sistema de endocannabinoides tiene una función y se hace algo con ello. Luego viene un poco la biotecnología sobre esto, porque hay cannabis genéticamente modificada, no genéticamente modificada, hay un genoma detrás que puede ser manipulado, y hoy día ya hay empresas farmacéuticas que han patentado distintas variedades muy interesantes, porque le han puesto atención, por ejemplo, a control de la epilepsia y síndrome de Nogestad, se controla con variedades altas en CBD. Entonces, si yo patento una variedad alta en CBD, bueno, entonces tengo una oportunidad de negocio, y eso, las primeras patentes son del año 2012, 2011, entonces ahí sí hay harta historia. Luego viene el módulo de usos clínicos, luego viene un módulo de investigación básica, luego viene un módulo regulatorio, donde abogados y expertos en regulación van a hablar sobre qué es lo que es legal hacer con cannabis y cuáles son las limitaciones, porque esta es una sustancia que está sometida a controles psicotrópicos en Chile, es decir, es un estupefaciente, y que para poder manipularlo uno tiene que tener ciertas precauciones. Hay cosas que son legales y otras que no, y desde ese punto de vista es importante conversarlo. Entonces el diplomado en su último módulo tiene todo un análisis por expertos, abogados, especialistas en regulación, farmacéuticos, que van a hablar sobre cómo esta sustancia se regula en Chile. Eso es un poco, no sé si alcanzo a contestar la pregunta. Sí, hay varias preguntas en el chat respecto al diplomado. También les dejamos ahí en el chat los links que van directo a la información del diplomado, donde pueden encontrar mayores detalles. Dice, el metabolismo de THC es hepático. ¿Qué tanto cuidado hay que tener con pacientes que tienen afecciones hepáticas? Sí, tiene un metabolismo hepático importante. Yo diría que hay que tener harto cuidado con pacientes insuficientes hepáticos. Y también conjuntarlo con inductores, con otros medicamentos, por ejemplo, antipilépticos. También nos preguntan por qué tan beneficioso puede ser el consumo de CBD para la fibromialgia. Una pregunta interesante. La verdad que algo hay de eso, pero lo que más se usa y lo que se aprobó finalmente son soluciones que tienen mitad y mitad, mitad CBD, mitad THC. En Chile ingresaron un par de esos productos farmacéuticos. Yo diría, no conozco lo último de la evidencia al respecto, pero sí sé que las mezclas THC-CBD algo han tenido de eficacia en relación a eso. Todos los síndromes dolorosos anquilosantes, no solamente la fibromialgia, tienen muy buena respuesta con algunos de los preparados en base a cannabinoides. El problema es que son muy caros. Gracias, Leonel. Entonces, ahora le vamos a dar el paso a la directora del departamento, Claudia Oliva. Muchas gracias, María José, y bueno, muchas gracias, Leonel, por tu presentación.
hemos tenido un récord de audiencia hoy día, mucha gente interesada en la temática y bueno, se cumple ahí un poco el objetivo también de nuestro programa de formación abierta USACH. Bueno, queremos invitarlos a todos los participantes para que puedan contestar una pequeña encuesta de 3 preguntas que va a aparecer en sus pantallas para que puedan entregarnos un poquito más de información sobre qué les pareció esta iniciativa. Y bueno, y reiterar también los agradecimientos a todos y todas por su participación y por sus preguntas, que fueron muy variadas y bueno, esperamos que todas hayan sido respondidas satisfactoriamente. Muchas gracias, Leonel, nuevamente, y al equipo también del diplomado. Y ahí en el chat tienen más información por si quieren acceder a tomar este programa. Muchas gracias por la invitación. Todo el equipo del diplomado está súper contento con esto. Yo estaba un poquito nervioso también porque, bueno, no habíamos hecho esto antes y era compartir un poco y abrir las puertas de lo que va a ser este diplomado a la comunidad. Hemos tenido muy buena respuesta y mucha gente interesada y creemos de corazón que ojalá podamos contribuir al desarrollo de una industria potente, con alta calidad y en beneficio de los pacientes que quieren usar esta sustancia para su recuperación y la mantención de la salud. No hablamos de cuidado personal, hay un montón de productos de cuidado personal de la piel en relación a CBD que están siendo utilizados en problemas de la piel. De eso vamos a hablar en el diplomado en relación a la salud de la piel y el uso de cannabinoides. Entonces, de verdad espero que tengan la oportunidad de acercarse al diplomado si es que tienen interés en este tema y los esperamos en septiembre. Muchas gracias, Leonel. Muchísimas gracias. Tengo una última preguntita sobre el diplomado. Yo soy de Costa Rica y, bueno, estudiante, mejor dicho, de movimiento humano y quisiera saber si yo pudiera tomarlo, a pesar de que soy de otro país. Hemos tenido consultas de otros países y yo creo que no había problema si es que la administración del diplomado lo permite, porque como en esta versión vamos a hacer casi todo por Zoom, no debería haber inconveniente. Yo creo que eso lo podemos manejar internamente a través de los canales administrativos, pero en principio yo creo que no debería ser un problema. Bueno, invitamos nuevamente a todas y todos los participantes de esta charla que puedan evaluar, por favor, responder la pequeña encuesta que está en sus pantallas para que nos entreguen más insumos para ir mejorando también para próximas iniciativas. Muchas gracias y bueno, ya estamos cerrando ya con nuestro programa de formación abierta USACH y pueden seguirnos en nuestras redes sociales para ver futuras iniciativas, futuras clases magistrales en distintas temáticas asociadas a nuestros programas de diplomados, postítulos y cursos. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Leonel, muchas gracias a todo el equipo. Que estén muy bien y cuídense mucho. Gracias. Gracias. Provea, muchísimas gracias. Chao, muchas gracias, excelente presentación. Muchas gracias, adiós. Chao, gracias. Gracias por la posibilidad de participar en esto. Gracias a ti. Una consulta, ¿va a quedar grabado en alguno de los links para poder pueden entrar tarde? Por eso preguntaba. Sí, Carmen. ¿Sí? Estamos transmitiendo a través de Facebook, donde va a quedar ahí la grabación de la presentación del día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Ya, de nada. Gracias, hasta luego. Adiós.